Entonces, estas personas que a lo largo de la historia han hecho cambios en el conocimiento, nos ayudan desde su historia. Lo que nos interesa de estas personas es su historia. O sea, Vicente Priesnitz, padre de la hidroterapia, qué padre, pero ¿cómo llegó a ser padre de la hidroterapia? Es lo interesante, ¿no creen? Louis Kuhn fue enjuiciado en un juicio que se le llamó el Gran Proceso, porque duró 20 años su preparación. La preparación del juicio duró 20 años, porque fue durante 20 años que se recolectaron todos los casos clínicos de las personas que él curó, para después acusarlo de que era una persona peligrosa para la sociedad, porque ejercía la medicina sin ser médico. ¿Cómo de qué años estamos hablando? ¿De qué siglo es? Sí, eso se puede investigar en Google, no es tan difícil. ¿Es con K o con C? Con K-H-U-N-E. Louis o Luis. Kuhn. K-H-U-N-E. Louis Kuhn. Murió a los 64 años, 63 años, no recuerdo. También eso lo pueden investigar en Google. Pero ¿cómo? Si era un hombre tan sanote, curaba tanta gente, ¿por qué se murió tan joven? Porque además no murió de accidente. Él murió porque se le apagó el sistema y ya. Pero ¿cómo? Si era tan joven. ¿De enfermedad? Porque no estaba enfermo, es lo más curioso. Entonces, ¿por qué les voy a contar este pedacito de historia? Porque me voy a llevar unas buenas horas en historia. Pero es que las historias se quedan. Los conocimientos luego hasta se confunden, pero las historias se nos quedan. Así que permítanme que casi la mitad de esta conferencia vayan a ser historias. A través de las historias vamos a ir entendiendo muchos principios. No es la manera en que hago normalmente las conferencias, siempre las hago distinto. Entonces, ahora vamos a centrarnos en Louis Kuhn. Era un jovencito del campo, igual que Priesnitz, muy inteligente, vivaz, un genicillo, pero pobre. Pero en su genio, y también él es austriaco, según entiendo, él sabía que si se iba a la ciudad, iba a tener mejores oportunidades, ya saben, aquello de la revolución industrial y todo aquello. Se fue a la ciudad con la esperanza de hacer fortuna. Y cuando llega, el único trabajo que encuentra es de carpintero. Y él dice, voy a ser buen carpintero. Además, dice, Jesús era carpintero y se animó. Así está la narración, se la estoy diciendo tal cual. Pero no solamente era carpintero, sino que estaba en una carpintería donde se practicaba la ebanistería, carpintería fina. Y él aprendió ebanistería muy rápido porque era un genicillo. Y no solo eso, sino que vio que las herramientas que se utilizaban para la ebanistería podían ser mucho mejores. Y él se las inventó. Vio el mecanismo de las herramientas y las mejoró tan notablemente que sus mismos profesores y las demás ebanisterías de la ciudad le pedían que le vendiera las herramientas. Así que él empezó a vivir no solamente de su trabajo tan, ¿cómo decirlo? Modesto, sino de la generación de tecnologías para la carpintería. Él era dueño de los diseños, él sabía cómo fabricarlas, entonces él fabricaba las herramientas y las vendía y empezó a hacer mucho dinero. Fue tal y tal la demanda que puso una fábrica de herramientas de carpintería. Todavía no tenía 20 años cuando ya tenía su propia fábrica. Así de genicillo el muchacho. Así de intensa su vida. Como hizo fortuna, se casó. Y teniendo familia, pues la tensión es más grande. Todavía no tenía 25 años cuando ya tenía su esposa, más de 2 hijos. Uno de sus hijos falleció. Y él ya era todo un empresario a los 25 años y ya tenía cáncer de estómago y ya tenía parálisis facial de tanta tensión y tanto esfuerzo. ¿Se imaginan el caso? Una persona atípica, ¿no es cierto? Un genio. A los 25 años, antes de los 30 años, porque no recuerdo exactamente su edad, ya tenía cáncer de estómago con un diagnóstico bastante malo porque había gastado muchísimo de su dinero en médicos. Y con una parálisis tal de tanta tensión nerviosa que apenas podía balbucear. Cuando alguien lo invitó a una platiquita como esta, porque esto es antiguo,
donde los amigos del método natural de curar, así se llamaban, los amigos del método natural de curar, estaban enseñando cómo la mayoría de las afectaciones pueden ser redimidas con agua fría y dieta. Y entonces, y barro, y varias otras cosas. Aire limpio, varias cosas, ¿no? Incluso ropa adecuada, ejercicios adecuados, aeróbicos, cosas muy sencillas. Y entonces dice que él, muy interesado, preguntó al final de la conversación qué podía hacer para esa parálisis y para ese cáncer de estómago. Y le dijeron ciertos baños, ciertas aplicaciones de lodo, cosas muy sencillas, y él inmediatamente las practicó. El conferencista era alguien muy atinado, así que mejoró al punto. Se curó del cáncer de estómago. Era un cáncer por predisposición hereditaria. Su papá había muerto de cáncer de estómago. Sus abuelos habían muerto de cáncer de estómago. E incluso sus hermanos habían muerto de cáncer de estómago. O sea, era una cosa que había acabado con toda su familia. Su hijo había nacido enfermo y por eso había fallecido. O sea, era una familia enferma. Pero eran unos genios. El caso es que él se cura, pero se da cuenta de que aún así no se restablece del todo. Sigue teniendo problemas nerviosos. Sigue teniendo lo que ahora llamamos neuralgias, dolores. Sigue teniendo mal sueño, sigue teniendo problemas para concentrarse. Y es que recordemos que él era un genio, entonces su cerebro era su principal órgano de trabajo. Y una persona con una sangre tan intoxicada, con un intestino tan dañado, tenía un cerebro muy fatigado. Todavía no explico qué es ese punto de la sangre y del intestino, ya lo abordaremos porque es el punto central de esta conferencia. Pero para llegar ahí, la historia. Resulta entonces que Louis Kuhn empieza a hacer sus propias investigaciones sobre anatomía, fisiología, higiene y naturismo. Investiga a todos los autores que le ofrecieron en la plática. Investiga a todas las personas que en su tiempo estaban ejerciendo este conocimiento, que eran muchas. El naturismo es famoso en Europa, sobre todo en los siglos pasados. Fue reemplazado actualmente por muchas prácticas médicas, tecnológicas, mecánicas, y por la promoción de la farmacéutica principalmente. Y no voy a hablar mal de la farmacéutica, solamente digo que por la promoción de la farmacéutica se ha dejado de lado el higienismo, porque es mucho más cómodo tomarse una pastilla que hacerse responsable de sus malos hábitos. Muy bien, entonces Louis Kuhn investigó e investigó y se dio cuenta de un punto muy peculiar en el que nadie había reparado o querido reparar. Y es que el sistema nervioso central en el ser humano está en todo el eje de simetría. Actualmente, y con todas las culturas orientales que son fáciles de encontrar aquí, se habla de los chakras que están en el centro del cuerpo. Y sabemos que son centros energéticos. Lo interesante es que corresponden obviamente a las posiciones de las terminales nerviosas. Hablando de fisiología, sencillamente el eje de simetría es el sistema nervioso central. Lo que se sabe en esta cultura oriental es que el primer chakra está en la zona genital. Qué padre, ¿no? ¿Qué significa? Pues nada más que ahí tienes nervios y ya. O que por ahí fluye la energía del universo en tu cuerpo. O sea, como que de ahí no pasamos, pues. Lo interesante es que en fisiología sabemos que una terminal nerviosa afecta a todo el sistema nervioso por reflejo. Es decir, punzas una terminal y afectas a todo el sistema, que tiene un efecto inmediato. Si punzas en otro lugar donde no hay una terminal, te duele localmente, nada más localmente. Pero punzas una terminal nerviosa y todo el sistema nervioso se afecta. Eso es importante de saber. Por lo tanto, bueno, para que tenga una idea clara, es como cuando se afecta una vértebra y de ahí para abajo queda paralizado. ¿Por qué? Pues porque cortaste las conexiones del sistema. Cuando tocas una terminal, tocas toda la línea. Principios de la acupuntura, principios de la reflexología, ¿sí? Y principios de fisiología, o sea, así de simple. Pues resulta que Louis Kuhn se da cuenta de que el sistema nervioso central, que en el ser humano tiene su parte más extrema en la neocorteza cerebral, tiene su otra parte más extrema en la zona genital externa, no en toda la zona genital. En el hombre en el prepucio, en la mujer en los labios externos. Fíjense bien. En el hombre en el prepucio, en la mujer en los labios externos. Y se da cuenta de que solamente enfriando, bajando la temperatura de este pedacito de piel, se podía desinflamar directamente el sistema nervioso completo. Una maravilla de lo descubierto.
para la fisiología, que se sigue ignorando todavía. Hay que aplicarlo. Baño genital le llamó él. Baño genital con fricción, o baño de asiento con fricción, y baño genital. Son 3 baños. ¿Con agua fría también? Sí, baño genital, que es con agua fría, pero no tan helada como a 1 grado, porque se irrita. Pero sí a 15 grados, a 10 grados, un poco más fría. Tan fría como la soporten las manos, sin empezar a sentir molestia. ¿Por qué? Porque se va a aplicar durante 20 minutos al menos. Seguido, un chorrito de agua fría, una esponjita, una jícara, lo que sea. Echarse agua, nada más escurrir, se trata de enfriar, es un medio de termodinámica, no es fricción, no es una reacción química, es termodinámica. Se trata de equilibrar la temperatura en las terminales nerviosas, nada más. Se desinflaman las terminales nerviosas y la reacción nerviosa en el cerebro y en toda la médula espinal y en todas las terminales nerviosas que hay en otras partes del cuerpo se van a desinflamar. ¿Cuál es el efecto? Pues que hay una muy buena circulación. Y que si hay una buena circulación, con un baño genital quitamos la hipertensión. Y ya. Con un baño genital quitamos la migraña, quitamos la insuficiencia respiratoria, el asma, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, las congestiones internas de todo tipo, el estreñimiento. Se detiene la parálisis, se detiene el Alzheimer. O sea, si empiezan a ver las aplicaciones de una cosa tan simple. Porque si el cuerpo de un enfermo está enfermo por desnutrición crónica e intoxicación crónica, esto se debe a la mala circulación y a los malos hábitos. ¿También problemas venosos? Sí, los problemas venosos como varices, hemorroides, varicoceles y cualquier otro tipo de inflamación en cualquier otra zona, cualquier tipo de flebitis, mejora muchísimo sus condiciones con los baños genitales sencillamente porque estás produciendo la movilización de la sangre por reacción nerviosa, no química como el castaño de Indias, que por muy natural que sea, te produce una gastritis. Fíjense la diferencia entre el naturismo más ordinario, de remedios, de plantitas, y la medicina social, científica. Obviamente el castaño de Indias también está probado científicamente, pero no deja de ser un remedio o una medicina que no quita la causa del mal. La medicina social no remedia, quita causas, porque es ciencia y la ciencia tiene que ir a las causas. Y si la causa es que está inflamado un órgano, porque está inflamado, normalmente por accidente o por hábitos. Todavía no llego a los hábitos, les estoy explicando todavía la historia. Es una manera de mantenerlos bien atentos. Bien atentos. Fíjense bien en esto. Si con el baño genital solamente... Sí, dime. Bueno, antes de que avancemos un poco. Por ejemplo, en el autismo yo sé que hay un desorden en el sistema nervioso, ¿no? Sí. Es un trastorno de conducta, pero también tiene que ver con lo neurológico y con el sistema nervioso. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de que exista una crisis, o sea, cuando un niño empieza a gritar o a golpearse porque pues hay una inflamación en su cerebro, sí, exactamente. Hay mucha energía en su cerebro, con un baño de asiento podría... Sí, lo primero es obviamente quitar la causa conductual para que se tranquilice en ese aspecto, pero la causa fisiológica, la inflamación de las neuronas, se quita con un trapo frío en la panza, que es mucho más fácil. En un niño con autismo es muy difícil hacerlos que practiquen una disciplina cualquiera. Por lo tanto, hay que ver cuál de todos los siguientes métodos que voy a enumerar son más útiles para él. Una compresa fría en el vientre. Una frotación de agua fría en las piernas, de las piernas para abajo. Que se descalce y que ande por el pasto mojado, lo cual le va a gustar mucho. Es una de las favoritas. Si soporta texturas, claro. Si no, en el piso simple, que esté frío. La vasoconstricción que produce el piso frío en la planta de los pies hace que la sangre suba, pero de inmediato baje. ¿Alguna vez han notado que muchas personas les da amigdalitis en cuanto se descalzan? Sí. La causa no es el frío. La causa es que tienen sangre sucia estancada en las piernas. Por gravedad, la sangre más densa se va a ir a las piernas. Si hicieran ejercicio constantemente, no tendrían ese problema de la amigdalitis. Si comieran de una manera no ensuciante, no tendrían ese problema de la amigdalitis. 2 puntos importantes. La dieta no ensuciante, o ensuciante en su defecto, y la actividad o inactividad física. La actividad física mantiene la sangre en circulación.
y por lo tanto te desintoxicas constantemente. Pero si te intoxicas constantemente, el ejercicio no te va a salvar de esto. Estás desintoxicando y reintoxicando. Sí, Paulino. Y aun cuando ya estás práctico o de alguna manera desintoxicado, todavía hay sangre que está estancada en ciertos Sí, claro. Estas reacciones Más fuertes. A mí todavía me dio amigdalitis cuando, ya después de eso, pero porque me descalcé de Mistra en el hielo. Sí, eso es bueno. Entonces, Fíjense bien, ¿eh? Y bueno, los descalzos, me estimulé tanto que logré mover sangre. Recuerden este principio, porque no es algo que ya tengan que creerme, es algo que seguramente ya van entendiendo cada vez más. El sistema nervioso produce la movilización de la sangre, ¿cierto? Por vasoconstricción y vasodilatación, más allá de la actividad del corazón, porque el corazón le da pulso, ritmo a la sangre, pero no la mueve como tal. Los pulmones le dan potencia a la circulación, pero no la mueven como tal. Es el sistema nervioso el que como tal mueve la sangre. Un ejemplo muy sencillo es que si me rasco aquí, no hay alteración en el pulso del corazón, no hay alteración en la respiración, pero sí hay alteración en el flujo de sangre. Porque ahora esta zona que me estoy rascando se va a poner roja. ¿Qué hizo que la sangre se moviera ahí y no a otra zona? ¿El corazón? ¿Los pulmones? No, la reacción nerviosa. Significa que aunque el corazón y los pulmones son la central que impulsa la circulación, le da ritmo y potencia, son los nervios los que mueven la sangre, ni el corazón ni los pulmones. A fin de cuentas, ¿que no son los nervios los que mueven el corazón y los pulmones? Así que toda la circulación es reacción nerviosa. ¿Han notado que una persona desvelada se pone pálida y fría? ¿Qué será? Fatiga nerviosa. Y por lo tanto tiene hipotensión. O sea, baja actividad del corazón y de los pulmones y de los nervios en general. Por lo tanto está más fría porque no le circula la sangre. Simple, ¿no? ¿Han notado que una persona que ayuna se pone más fría y está un poco más débil? ¿A qué se debe? Pues precisamente a la falta de sangre. En este caso no es por reacción nerviosa, sino porque hay menos sangre. La sangre se va consumiendo y no se va produciendo. Así que también hay hipotensión. También hay baja temperatura porque la sangre se está consumiendo. Hay menos calorías, digámoslo así. Fíjense, 2 causas para el mismo efecto. Tienes hipotensión y estás medio frío, puedes estar en ayuno, puedes tener una afectación nerviosa severa como un susto o mucho miedo, o mucha tristeza. O sencillamente puedes estar desvelado, o tienes resaca porque te alcoholizaste y eso daña mucho el sistema nervioso, o cualquier cosa que afecte al sistema nervioso como ciertos fármacos, como la anestesia o los analgésicos, o los antiinflamatorios, que lo que hacen es inhibir la función nerviosa. Si lo que quieres es que no te duela, lo que estás queriendo es no tener vida en esa parte, porque la vida es sensible. Entonces, no quiero que me duela, no quiero que esta parte de mí esté tan viva. Está bien, pues vamos a drogarla un poco para que esté menos viva, menos sensible, porque la sensibilidad es parte de la vida, y entonces vamos a estropear su función vital un rato. Por eso los analgésicos son dañinos. Toma muchos analgésicos y terminas con una parálisis al sistema nervioso, no sistémica, no general, no te vas a morir necesariamente, pero sí vas a empezar a tener un montón de problemas de otro tipo porque tu sistema nervioso, que es el que te da la vida, está drogado. Y ojalá saliera el 100% de los residuos de los fármacos. Tristemente, no. Si uno estudia el PLM, se da cuenta de qué porcentaje del fármaco sale en cuánto tiempo y qué otra parte no tiene ni idea. Hablando claro, ¿qué otra parte? No tiene ni idea de cuándo va a salir. Así que si creen que es inocua la administración de fármacos, pues no lo es peligrosa. En todo sentido no es higiénica, hace daño, aunque sea un poco de daño. Por eso la medicina social enseña a no medicar bajo ninguna circunstancia, salvo que no haya otra opción. Bajo ninguna circunstancia, salvo que no haya otra opción, porque después el fármaco va a producir los problemas. Y son mucho más difíciles de eliminar los problemas causados por los fármacos, que son en mucha forma sintéticos. Aunque sean de origen natural, son sintéticos porque están hiperconcentrados, son sustancias no naturales ya, y por lo tanto los efectos causados ya no van a corresponder a reacciones naturales, sino a reacciones producidas por un artificio. Y eso ya no lo puede tratar de una manera eficiente ningún tipo de medicina, ni la social, mucho menos la farmacéutica, que es la que la causa, y la quirúrgica menos, porque la quirúrgica extirpa o lesiona, y eso hace a la persona que no se pueda regenerar nunca más en ese aspecto.
Me doy a entender por qué es tan importante la medicina que evita los fármacos y las cirugías. Bien, el que quiera salud tiene que aprender que no se trata de remedios, sino de responsabilidad. Y para la responsabilidad se requiere conocimiento y para el conocimiento tiempo. Por eso, qué bueno que se tomaron la tarde. Sigan tomándose el tiempo necesario. Organícense. Tengan buenas prioridades sabiendo que esta es una de las prioridades más altas. Sin salud, la vida no vale la pena. ¿Me doy a entender? Con salud tienes todo el tiempo por delante, que no sabemos cuánto es, pero al menos tienes el que te queda. Sano, feliz. Seguimos entonces. Siento que dejé algo pendiente. ¿De qué estábamos hablando? Del autismo, sí. Mojarse entonces los pies, caminar descalzo, hace que la vasoconstricción se realice en la zona de los pies. La sangre tóxica sube y por eso se atoran las amígdalas, que son parte del sistema linfático que filtran la sangre sucia. Entonces empieza a dar garraspera. ¿Qué es? ¿El frío? No. La movilidad de sangre tóxica. Eso fue. Sangre tóxica que empieza a filtrarse y empiezas a curarte. Se llama reacción aguda o crisis purgativa. O curación natural. El caso es que da síntomas agudos y es muy incómodo. Entonces la gente corre al médico para que le dé algo, corre con el naturista para que le dé algo, corre con la abuela para que le dé algo. El caso es que no está conforme con el estado más básico de su organismo, que es si te intoxicaste, tienes que desintoxicarte si quieres seguir viviendo. El cuerpo se desintoxica por medio de los ganglios linfáticos. A nivel interno, por medio de los ganglios linfáticos. A nivel externo, por los órganos emuntorios, que son riñones, pulmones, piel, intestinos. Fíjense, riñones genera orina. Pulmones genera exhalaciones pulmonares. Piel genera sebo, sudor y exhalaciones cutáneas. Intestino, todas las deposiciones. Y ya. Pero a nivel interno se filtra la sangre a través de los ganglios. Los ganglios generan una sustancia más o menos tóxica que es la linfa. Depende del caso del paciente. Gente más saludable tiene una linfa prácticamente limpia. Gente muy intoxicada tiene una linfa infecciosa que de hecho cuando se llega a infectar se llama pus. Es lo mismo. Sí, Paulino. Que aún con esa purga, bueno, esa limpia que tuve después de por ese ejercicio, fue muy distinta a cualquier